Siendo las 9 horas con 38 minutos del día miércoles 13 de enero del 2016, vamos a dar inicio a la 17ª sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, periodo anual de sesiones 2015-2016, con la asistencia puntual, seria, responsable, comprometida de los señores congresistas y en estricto orden de llegada, Mauricio Mulder Bedoya, congresista Heriberto Benítez Rivas y congresista Johnny Lescano Ansieta. Esperando el quórum reglamentario, vamos a iniciar esta 17ª sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. En la orden del día detallada a ustedes tenemos 2 puntos de agenda. Proyecto del informe final de investigación de las presuntas irregularidades del Gobierno Regional de Loreto, investigación con facultades de comisión investigadora, moción de orden del día 10.671 y del proyecto de informe final de investigación sobre presuntas irregularidades en la asignación presupuestal asignadas al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la adquisición y distribución de pañales y otros adquiridos en el 2013, y en el que se ha invitado la participación de las exministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Ana Jara Velázquez y la señora Carmen Omonte Durán. No teniendo el quórum respectivo, pero sí en aras de hacer que esta reunión sea fructífera y empezar obviamente el año 2016 con bríos y con responsabilidad y fuerza, yo quiero solicitar presentar las consideraciones finales de la investigación sobre los presuntos actos irregulares ocurridos en el Gobierno Regional de Loreto 2007, 2010 y 2011-2014, para que esto ya quede obviamente en exposición y solo dejemos al voto en la subsiguiente reunión, y obviamente en espera también del quórum respectivo. Si no hubiera ninguna objeción de parte de nuestros 3 estimados y connotados congresistas, pasaríamos a pedir a nuestro asesor que lea la presentación del PowerPoint respectivo. Señor presidente, señores congresistas, muy buenos días. Vamos a dar lectura al proyecto de informe recaído en la investigación sobre presuntos actos irregulares ocurridos en el Gobierno Regional de Loreto 2007, 2010 y 2011, 2014. Antecedentes de la investigación. Se tiene como antecedentes las graves denuncias presentadas en la 9ª audiencia pública realizada en la ciudad de Iquitos por la Comisión de Fiscalización y Contraloría de fecha 20 de mayo del 2014. En la mencionada audiencia se observó que el Gobierno Regional de Loreto estaba adoleciendo de diversas deficiencias de naturaleza contable y financiera que afectaron el desarrollo de la región. Asimismo, se observó que la Oficina de Control Interno del Gobierno Regional de Loreto, al contar con personal de confianza del presidente regional, no se ha orientado a mejorar la gestión del presidente regional y sus altos funcionarios, sino que elaboraron exámenes especiales según el plan de control aprobado por la Contraloría, sin considerar al Organismo Público de Infraestructura para la Productividad, OPIP, creado por Ordenanza número 014-2009-GRL-CR, del 18 de agosto de 2009, organismo que estuvo sustraído de la fiscalización del Consejo Regional. Por este motivo, el Pleno del Congreso de la República del 25 de junio del 2014 aprobó la moción de orden del día número 10671, otorgando a la Comisión de Fiscalización y Contraloría facultades de comisión investigadora por 90 días para investigar estos presuntos actos irregulares. Hechos materia de investigación. La comisión ha investigado 4 posibles casos de corrupción. Número 1. Presuntas irregularidades en la ejecución de obra, proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado e instalación de planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Iquitos. Caso número 2. Presuntas irregularidades en la ejecución de los estudios técnicos para la construcción de una línea de ferrocarril que uniría la ciudad de Iquitos con Yurimaguas por un monto aproximado de 86 millones de nuevos soles. Caso número 3.
la presunta sobrevaloración en la adquisición de maquinaria pesada, cargadores, excavadores, camiones y otros vehículos. Caso número 4, presuntos descuentos irregulares de haberes de los trabajadores del Gobierno Regional de Loreto. En el caso número 1, referido a la ampliación, al proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado e instalación de planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Quito, se tienen las siguientes conclusiones. Se evidencia la existencia de claros indicios de concertación de voluntades entre quien ejercía la presidencia del Gobierno Regional de Loreto, periodo 2007-2010 y 2011-2014, y los principales funcionarios administrativos del Gobierno Regional, para promover y crear una unidad ejecutora denominada OPIP, Organismo Público de Infraestructura para la Productividad, anexo número 03, para desarrollar, dirigir y ejecutar proyectos de obras de impacto regional, pese a la existencia de la OPI, como parte de Gerencia Regional de Planeamiento del Gobierno Regional de Loreto, con la particularidad de que este organismo rendía cuentas al Consejo Directivo de la OPIP, cuyo director ejecutivo era el propio presidente regional de Loreto, y 2 funcionarios de confianza designados por el mismo, sin considerar en la estructura de su manual de organización y funciones su obligatorio sometimiento a las labores de fiscalización de los miembros del Consejo Regional, situación que se formalizó con la expedición de la Ordenanza Regional número 09-2012 del 5 de junio de 2012, que modificó el artículo 2 de su Reglamento de Organización y Funciones. Se interpretó sesgadamente el contenido de la 42ª disposición final de la Ley 29.289, Ley de Presupuesto General de la República año 2009, que facultaba al MEF autorizar a los gobiernos regionales operaciones de endeudamiento con cargo a los recursos del canon, sobrecanon y regalías para la ejecución de obras de infraestructura que beneficien al 15% de la población o involucren a 3 o más provincias. Asimismo, sin tener en cuenta la distribución de estos recursos en el marco de la Ley 27506, Ley del Canon, se omitió consultar a otras instituciones beneficiadas, llámese municipalidades provinciales, distritales, instituciones autónomas, universidades nacionales, INIA, etc., comprometiendo el 100% de los recursos provenientes del canon para cubrir la deuda proyectada hasta el año 2023, con la consiguiente grave afectación de sus repetidos presupuestos para la ejecución de obras en el ámbito local. Se ha podido establecer que en la ejecución de esta obra, periódicamente y sin mayor sustento técnico, se ha ido autorizando adicionales al presupuesto aprobado en el estudio de viabilidad por parte del MEF, equivalente a 421.092.389 nuevos soles, habiendo alcanzado a la fecha una ejecución de gasto equivalente a 736.824.075.70 nuevos soles, conforme al dato verificable de avance financiero acumulable proporcionado por la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, equivalente en la práctica a un incremento del 74.9% de su valor aprobado en el estudio de viabilidad. Para este efecto se emitieron diversas resoluciones ejecutivas, tales como la 1408-2010 del 6 de julio de 2010, firmada por el presidente regional encargado, el vicepresidente de la región, por lo que se aprobó la modificación de la estructura del financiamiento hasta por la suma de 592.389.000 soles. Con respecto al informe legal número 1784-2010 mencionado en la resolución ejecutiva regional anteriormente dicha, que según refiere la autoridad firmante cuenta con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, entre otros, se ha determinado que no existe toda vez que los interrogados responsables de las oficinas cuyo visto se observan en la resolución ejecutiva 1408 niegan su autoría, desconociendo de su existencia. Asimismo, 20 meses después de la promulgación de la mencionada resolución, el entonces jefe regional de la Oficina Jurídica, de Oficina de Asesoría Jurídica, Wender del Águila Tello, emitió el informe 136, sin fecha de elaboración, recibido en la Presidencia Regional del Goret, pretendiendo que el aludido informe número 1784 nunca existió y que su consignación en la Resolución Ejecutiva Regional número 1408 se debió solo a un mero error material, hecho que es poco creíble considerando la magnitud del contenido de la Resolución Ejecutiva Regional, el número de funcionarios que con su visto generaron haberla tenido a la vista y teniendo en cuenta que la opinión jurídica legal
supuestamente contenida en este informe resulta de vital importancia por cuanto hubiera permitido a quien ejercía el cargo de presidente encargado percatarse de las afirmaciones contenidas en el cuerpo de la resolución mencionada. Respecto de que solo era necesario el acto resolutivo del titular del pliego para la aprobación del nuevo esquema de financiamiento. En virtud del oficio 574-2015, SEDAR Loreto, se ha determinado al cierre de este informe que la obra no ha sido ejecutada al 100%, encontrándose a la fecha operando la infraestructura del PETAR a un 50% por serias deficiencias en su estructura y equipamiento, dado lugar a que solo se procese y trate el 17.25% de las aguas residuales por deficiente o mal funcionamiento de las estaciones de bombeo de desagües, vertiendo el 84.75% de aguas contaminadas al lecho del río. Por los hechos descritos en los párrafos anteriores, se concluye que en el caso de la ejecución de la obra, ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado e instalación de planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Iquitos, no se han cumplido las metas y objetivos previstos en el expediente técnico aprobado por el Gobierno Regional de Loreto. No se ha cumplido con los plazos de ejecución previstos inicialmente en 18 meses, habiendo transcurrido desde su inicio, agosto de 2010, hasta la fecha, un periodo de moratoria de 3 años 10 meses. Que en el caso de los consejeros regionales, a pesar de la existencia de estas irregularidades, han omitido cumplir con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, número 27867, especialmente sus deberes funcionales de fiscalización. Resulta evidente que se ha generado un incremento en su presupuesto de ejecución en el orden de 74.9%, con un perjuicio en agravio del Estado por la suma de 315.731.686.70 nuevos soles. En consecuencia, como resultado de la investigación, se ha determinado que existen claros indicios razonables de responsabilidad directa e indirecta en los siguientes niveles: colusión ilegal, abuso de autoridad, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes de función y omisión de denuncia en los siguientes funcionarios: Iván Enrique Vázquez Valera, Turner López Maceo, José Luis Girao Valverena, María Yanela Curto Yoja, Silvia Ruiz Peña, Ángel Charpentier Saldaña y Weider Herder del Águila Tello. Asimismo, se solicita reservar el pronunciamiento de la Comisión de Fiscalización respecto de la responsabilidad individual de las siguientes personas: Luis Alberto Coello Inope, Amador Danilo Barazorda Gutiérrez, Flor Norma Aranzábal Durán, Francisco Flores Barbosa, Tele Madrid Inuma Taminchi, Walter Ríos Babilonia, por no haber sido posible su ubicación. Asimismo, se estableció la participación con indicios razonables de responsabilidad concordante con el tipo penal previsto en el artículo 428 del Código Penal vigente, delito de falsedad ideológica, en la emisión de la resolución ejecutiva número 1408, en la persona del señor Norman David Lewis del Alcázar, en su condición de expresidente regional encargado. Sin embargo, dado a su condición de actual congresista de la República, se le comunicó la mención de su nombre en el contenido de la investigación, invitándolo a plantear las aclaraciones que considere pertinentes. Habiéndose recibido su respuesta con fecha 23 de noviembre del 2015, cuyo contenido y el de los documentos se encuentran adjuntos. Pese a ello, se considera que no lo eximen de responsabilidad en los hechos investigados, toda vez que de su contenido no se ha podido desvirtuar la investigación, las imputaciones relacionadas con la desaparición o inexistencia del informe 1784, citado en la resolución ejecutiva 1408, como sustento legal de la mencionada resolución, documento que no existe. Las acciones asumidas por los investigados responden a un patrón de conducta que se repite sistemáticamente en los gobiernos regionales de Cajamarca y Ancash, empleando los mismos métodos que van desde crear unidades ejecutoras autónomas para la ejecución de obras de presupuesto significativo, hasta la participación de las mismas empresas subcontratistas, como Ingeniera Financiera y Servicios, Infice, Inversiones y Alquileres Regionales, Infraestructura y Servicios Contratistas Generales, cuyo representante resulta ser el señor Guevara Vargas, notándose además una sospechosa rotación de cargos de confianza en los gobiernos regionales mencionados,
como el caso del señor Duris Cutumburi Talledo, que ha trabajado en el gobierno regional de Cajamarca. Respecto al proyecto ferrocarril interoceánico Norte Yurimao-Siquitos, del análisis de la documentación existente, se concluye que el indicado proyecto adolece una serie de vicios en la elaboración de su expediente técnico, remarcándose el hecho generado como consecuencia de su primera convocatoria en la que se otorgó la buena pro a la firma de SAO Internacional con un presupuesto de 27 millones de nuevos soles, y que al surgimiento de incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de la empresa contratada se determinó su resolución contractual, hecho que ahorita está en un laudo arbitral. Se ha establecido que sin haberse producido la solución al impasse surgido con Desao Internacional, los funcionarios de Goren hacen una segunda convocatoria que resulta ganador de la buena pro el Consorcio Ferroviario de la Selva, por un monto de 851.261.044 nuevos dólares americanos. Asimismo, estos hechos irregularmente se ha pretendido subsanar estos vicios mediante un acuerdo amistoso entre contratista y contratado. Asimismo, se ha comprobado que el tipo de cambio a moneda nacional adoleció de irregularidades al aplicar un tipo de cambio diferente al establecido por el Banco Central de Reserva, de fecha 15 de septiembre de 2011. Estos hechos descritos no han podido ser desvirtuados por los involucrados, por lo que se concluye que existen indicios razonables que nos llegan a determinar la existencia de responsabilidad de relevancia penal dentro del tipo delito de peculado contra los deberes de función, colusión ilegal, falsedad ideológica en las siguientes personas: Iván Enrique Vázquez Valera, Ángel Rafael Ortiz Rodríguez, Francisco Chávez Segarra y Ricardo Enrique Ríos Berríos. Sobrevaloración en la adquisición de maquinaria pesada. Respecto a este caso, se ha determinado presunta responsabilidad en los señores Roberto García Fernández, Aureo Jorge Roque Sánchez y Werther Fernández Rengifo. Asimismo, se ha encontrado posible comisión de delito de colusión ilegal, falsedad ideológica, peculado doloso, alcanzando a las personas de Iván Enrique Vázquez Valera, Pedro Nicanor Azabache de la Cruz, Marco Luis Pacheco Albán, Ramiro Alberto Ramírez Saavedra. Finalmente, con los descuentos irregulares de haberes del personal CAS del Gorel, se concluye que existe indicios razonables para incluir dentro de los alcances del tipo penal por el caso de abuso de autoridad, colusión ilegal, aprovechamiento indebido del cargo en las personas de Iván Enrique Vázquez Valera. Recomendaciones al Congreso de la República. Exhortar a la Presidencia del Congreso de la República para que en uso de sus atribuciones propicie medidas normativas que impidan o limiten la aprobación de partidas presupuestales a diferentes niveles de gobierno sin sustento documentatorio, que teniendo en cuenta el patrón de acción de los investigados y la magnitud del daño económico causado al Estado, en uso de las atribuciones de que esté investido, se solicita la intervención del Ministerio Público en la toma de acciones urgentes de lucha contra la criminalidad organizada. Dar trámite a la acusación constitucional que se elevará como consecuencia de la aprobación del presente informe final. Segundo, al Ministerio Público, remitir el presente informe al Ministerio Público con sus conclusiones y recomendaciones para que en uso de sus atribuciones inicie las acciones que corresponda contra los funcionarios involucrados. Tercero, al Ministerio de Economía y Finanzas, efectuar un seguimiento más riguroso respecto a los requerimientos presupuestales procedentes de las diferentes entidades del Estado, procurando realizar una labor conjunta con la Contraloría y la OCE para acotelar los fondos públicos. A la Contraloría General, que en su calidad de organismo superior de control y supervisor de la legalidad en la ejecución del presupuesto estatal, fortalezca la labor que desempeñan los jefes de las OSIs. Al organismo supervisor de la contratación del Estado, que en su calidad de supervisor priorice e intensifique las labores de seguimiento y supervisión de los proveedores del Estado respecto a la información registrada. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Han oído ustedes ya la investigación sobre los presuntos actos irregulares ocurridos en el Gobierno Regional de Loreto, periodos 2007-2010, 2011-2014. Quiero dar la bienvenida también al congresista Santiago Castañaduy, que estuvo por aquí, y el congresista Yehude Simons. Bien, si hubiera, congresista Mauricio Mulder, ¿alguna participación de los congresistas?
Presidente, lo que voy a decir es válido para el actual tema que se está planteando y también para el siguiente relativo al tema de los pañales. A mí me parece, presidente, que esta sesión, la que usted está convocando en periodo de receso parlamentario, no debía darse. A mí me parece, presidente, que estando en plena coyuntura electoral, es inevitable considerar que puede haber aquí, en la medida en que usted, yo y muchos de los que están siendo supuestamente investigados son candidatos, como un tema de manipulación electoral. Y no creo que en este momento estar viendo el tema de los pañales o viendo el tema del gobierno regional de Loreto o cualquier otro tema que implique a personas que están involucradas en el proceso electoral pueda significar que se vaya a alterar lo que ya tiene en su propio curso el propio Poder Judicial en la medida en que estos son temas judicializados. Entonces a mí me parece, presidente, que incluso haciendo abstracción de que no tenemos quórum, este tema no puede ni debatirse ni votarse, pienso yo, hasta que vuelva la legislatura ordinaria y aún así, en el mes que queda de funciones, continuar con las investigaciones para que las votemos después de las elecciones, presidente. Este es un tema que puede perfectamente significar que las personas que están siendo comprometidas o señaladas acá puedan calificar que es solamente el odio político el que está motivando que en este momento y en sesión extraordinaria, en periodo de receso, hagamos este tipo de sesiones. De manera que, presidente, yo le pediría que, estando al hecho de que se ha informado, se ha dado lectura y entra en agenda, esto se posponga, igual el otro tema se posponga, presidente, hasta la oportunidad que corresponda. Gracias, congresista Mauricio Mulder. Congresista Yehude Simón. En el mismo sentido, presidente, yo hago presencia exclusivamente al llamado de la comisión, pero me parece un absurdo, presidente, que justo en plena campaña electoral, siendo usted candidato a vicepresidente, yo tengo una candidatura a presidencia, Mauricio, y cada uno de los congresistas que forman parte de la comisión, tengamos que venir para investigar, seguir la investigación de 2 o 3 personas, o 4 personas, o 5 personas que también son candidatos, y se podría tomar como una persecución política y se podría tirar al borde de todo lo investigado. Por lo tanto, presidente, yo le rogaría que sus asesores no vuelvan a cometer ese error porque crean expectativas por gusto y podría pensarse, presidente, que si no venimos es porque estamos avalando o apoyando algo. Por lo tanto, yo le ruego, presidente, ni siquiera en el mes de marzo, que termine el proceso electoral para poder participar. El congresista Johnny Lescano. Sí, presidente, a ver, yo creo que hay que diferenciar el trabajo de un poder del Estado, que es el Congreso, y el trabajo que se ha hecho durante todos estos meses, estas semanas, la cronología parlamentaria que en esta comisión nos ha puesto estos temas. Algunos pueden ser candidatos, algunos no, pero nosotros estamos actuando no como candidatos acá, sino como parlamentarios. Yo no creo que se deba posponer algunos temas que están en investigación y para resolverse, porque más bien nos podrían acusar que no queremos decidir algo que presuntamente podría ser irregular, no solamente en esta comisión, sino en otras comisiones, porque entendemos que hay temas que se están viendo en otras comisiones que también requieren el pronunciamiento del Parlamento Nacional. Al fin y al cabo, señor presidente, la comisión en pleno decidirá, pero yo creo que no hay que mezclar un proceso electoral donde uno es candidato y lleva un símbolo parlamentario fuera del Parlamento, que la función es que el Congreso tiene que cumplir estrictamente. Esas son dos cosas absolutamente distintas. Yo creo que el Parlamento tiene que seguir con su trabajo, tiene que seguir resolviendo cosas, la población que saque sus propias conclusiones, pero no podemos decir, oiga, como hay un proceso electoral no podemos seguir trabajando en el Parlamento en estas cosas, que es el trabajo de fiscalización que tenemos que cumplir como parlamentarios del Perú. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de los colegas, respeto su posición, pero no estoy de acuerdo, señor. Tenemos que seguir en el Parlamento adelante, resolviendo los problemas que está requiriendo el país. Gracias. Gracias, congresista Johnny Lescano. La palabra nuevamente el congresista Yehude Simón. Sí, presidente, suena bonito lo que dice Johnny, pero una cosa es lo que pensemos nosotros, otra cosa es lo que piensa la opinión pública y los propios, las personas que son investigadas y que pueden aducir que hay una persecución política, cosa que no nos gustaría. Pero en todo caso, presidente, en mi caso personal,
yo dejaré de ser parte de la comisión de fiscalización y seré reemplazado por alguien de la bancada y no tendré participación porque creo que no es lo adecuado, no es lo ético participar en ese tipo de investigaciones cuando esté por medio de una campaña electoral y donde los calificativos y donde las acusaciones son hasta gratuitas muchas veces. Si usted sabe, presidente, muy bien cómo se ha llevado a cabo estos procesos donde los insultos y los calificativos sin proceso electoral son los que primaron más que las acusaciones o más que las pruebas o más que los deseos de que la investigación sea totalmente transparente. Por lo tanto, le adelanto, presidente, que si estas reuniones de fiscalización, estas sesiones de fiscalización continúan, yo pediré licencia y será otra persona, otro congresista quien me reemplace porque no quiero ser cómplice de una campaña que seguramente se va a implementar más la parte sucia de lo que, y no queremos ser parte de eso. Gracias, congresista Simón. Congresista Mulder. Abonar en el sentido de que lo expresado por el congresista Johnny Lescano es correcto en el sentido de que el Parlamento tiene que seguir trabajando, pero el hecho mismo de que hoy, que estamos en receso parlamentario, tengamos una sesión ya indica que no es el trabajo normal del Parlamento, porque ¿por qué justamente en periodo de receso estamos teniendo una sesión cuando todas las demás comisiones están recesadas? Y además incluso no fructificaría, porque supuestamente esto hay que darle cuenta al Pleno y el Pleno no va a haber hasta que haya sesión ordinaria y entonces no serviría de nada, serviría solamente para algún titular. Y es justamente lo que el congresista Yehude y yo queremos evitar, que nuestros rivales en la propia competencia electoral vean que nosotros utilizamos este micrófono y esta prerrogativa para endilgarles un adjetivo. Y no me parece que sea lo correcto, presidente. Yo creo que el debate electoral tiene que ser un debate, bueno, en donde haya todo tipo de puntos de vista, pero evidentemente no utilizar el escaño congresal para que esto pueda perjudicar a alguno de nuestros rivales, aunque ellos mismos sean parlamentarios. Por eso digo que también vale para el caso siguiente, presidente, que tiene que ver en el tema de los pañales, en donde están las congresistas Omonte y Ana Jara, que entiendo son candidatas. Entonces me parece, presidente, que en ese sentido yo de igual manera me voy a abstener de seguir participando en esta sesión. Bien, muchas gracias. Yo primero quiero aplaudir la sabiduría que cada uno de los colegas ha puesto en este tema. Quiero remarcar algunos temas, más bien, punto. Yo tengo la mejor intención de que este trabajo en la comisión sea lo más serio posible. Comprendo el periodo que vivimos, comprendo que indudablemente estas investigaciones salen, y lo quiero ratificar, de trabajos serios. Son prácticamente los grupos de trabajo que investigan cada caso muy independientes hasta del propio presidente, que hagan su trabajo de la forma más justa, recta, seria. Obedece la convocatoria presente a dos temas. El primero, que el tema Loreto se ha vencido. Entonces también hay que dar muestras de seriedad en el trabajo. O sea, vale decir, el periodo que nos dio el Pleno del Congreso ya se ha vencido, ¿no? Y como debe constar, se está dando cuenta de que el trabajo encargado está en los límites del tiempo dado por el Pleno magnánimo de nuestro Congreso, ¿no? Entonces, ese es un primer motivo. El segundo, en el caso de la invitación a nuestras colegas y exministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también el tema ha sido un tanto a solicitud. Ya nosotros hemos cruzado en los tiempos debidos el informe respectivo de esa investigación. Y ellas, y creo que en consideración obviamente al debido proceso, es que se les ha concedido el pedido de querer, antes de discutir el informe final, dar sus alegatos, ¿no es cierto?, con relación a lo que contiene este informe final. En todo caso, esta reunión es informativa, solo tenemos 6 congresistas, no tenemos todavía el quórum respectivo, pero sí les había solicitado previamente que en aras del tiempo, o sea, presentarlo, ¿no?, informarlo como una sesión informativa, y obviamente esto no se puede aprobar si no tenemos el quórum. Entonces, lo que sí me encantaría sobremanera es el hecho de que, sí, es verdad, tenemos pendientes casos
Yo en algún momento se los he dicho personalmente y lo he declarado también a los medios, de que viviendo la campaña que vivimos, más bien la idea era salir lo antes posible de estos temas, que además coincide con el plazo que nos ha dado el Pleno, y más bien ya no tengamos que esperar marzo, que en el fondo tenemos que empezar nuestro periodo de trabajo, y más bien estemos en el furor, en el acné, en el calor pleno de la competencia. Entonces son dos tendencias. Sí podríamos dejar, al menos ya hemos cumplido como comisión los plazos debidos. De las opiniones que he escuchado, o simplemente ya no avanzamos más en convocatorias, pero también, ojo, en marzo ya se inicia el periodo normal, común, corriente, y más bien en marzo sí vamos a estar en un acmé muy alto, muy grande. Entonces creo que eso sería bueno tomar en cuenta. Así que yo les daría de repente una ronda final para que podamos un poco discutir ello. Damos la bienvenida al congresista Freddy Otárola y al congresista Mariano Portugal. Bien, si alguien más quiere opinar con relación a lo que esta presidencia Presidente, ha vertido. Sí, solamente Congresista decir Lescano. que el Pleno tiene que decidir estos pedidos de los colegas. Yo veo que el Parlamento tiene que seguir en su trabajo, porque si no, por ejemplo, en marzo no podríamos continuar el tema de las agendas. Tendríamos que posponerlo hasta abril. Y otros temas más. Y podría utilizarse la argumentación contraria, decir, no señor, aquí quieren tapar, no quieren tocar, no quieren evaluar, no quieren analizar estos temas. ¿Por qué razón? Parlamento, ¿por qué se está prestando para eso? Por eso sería bueno que el Parlamento, en la Comisión de Fiscalización, decida que vengan todos los colegas cuando haya quórum y que decidan, señor presidente, si se continúan las investigaciones. Mi punto de vista es que se continúen con las investigaciones. Otros colegas pueden intervenir de las bancadas. Creo que aquí no hay ninguna cacería de brujas. Siempre hemos obrado objetivamente. Aquí no se trata de acusar por acusar, sino acusar si hay razón desde el punto de vista jurídico, con fundamentos legales, no porque es un adversario. Nunca hemos tratado de hacer eso en esta comisión, señor presidente, pero sería bueno cuanto antes decidir si se continúa investigando o no a través de una sesión donde el Pleno de esta comisión pueda decidir, para evitar que también nos acusen de pasividad, de no estar tocando los temas que el Perú está requiriendo resolver a través de su Parlamento, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Congresista Yehude Simos. Presidente, yo reitero lo que he dicho, pero además propongo lo siguiente, que todos los congresistas que son candidatos a algún cargo sean reemplazados en sus respectivas bancadas por otros congresistas, y de esa manera no se ven intereses de tipo personal o electorero. Entonces, si el caso personal, alguien me reemplazará. Creo que Mauricio está planteando lo mismo, y todos los que son candidatos a presidente, por una razón exclusivamente de ética, no deberían participar, incluyendo a usted, presidente, como presidente de la comisión. Porque si no, no tiene ninguna lógica. O sea, no solamente hay que venir la cara transparente, sino ser completamente transparente. Aquí, estas comisiones, querramos o no querramos, están cargadas muchas veces de pasiones políticas. Y si hay dos candidatas que están en listas adversas a nosotros, es evidente que van a hacer lo posible para poder hacer escándalo con ellas. Si la investigación dice que hay que sancionarlas o hay que acusarlas, habrá acusación. Pero en este momento, que es eminentemente electorero, no me parece lo más ético. Lo reitero, presidente, mi posición es que para que no se pare el Congreso, para que no se pare la investigación, que los congresistas que son suplentes y no postulan a ningún cargo puedan participar en la comisión. De esa manera pues demostramos igualdad en la competencia. Sí, un problema que tenemos, señor Yehude Simos, que usted también participe en la contienda electoral y en la representación máxima de su agrupación, es que revisando, creo que casi todos los, tanto titulares como accesitarios, están un poco en la condición que plantea usted. Así que probablemente la idea tendría que ir a que, bueno, revisemos y esperemos, ¿no? Tendría que ser las listas congresales, el plazo máximo creo que es el 10 de febrero, ¿no? Bueno, de acuerdo a cada agrupación seguramente dará lo suyo. No tenemos el quórum respectivo
de todas maneras es una importante reflexión y vamos a tratar de ver y cotejar lo que ha dicho el congresista Simón y evaluaremos una próxima reunión. Lo que sí quiero dejar bien claro y presente, que por lo menos en la presidencia obra el sentimiento de la imparcialidad, la justicia, hay que descubrir la verdad, la transparencia, no lo hacemos con ninguna animadversión y sí dejar constancia que en todo caso la comisión ha cumplido con los plazos congresistas. O sea, se terminó el plazo de los informes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el informe de Loreto, así que no tenemos cosas pendientes, salvo discutir ya para aprobar los temas en mención. Así que yo vuelvo a agradecer la presencia del congresista Mauricio Mulder, congresista Heriberto Benítez, congresista Johnny Lescano, congresistas que se retiraron, Gastañaduy, Simons, Otárola y Portugal. Les agradezco mucho, siendo las 10:15, se levanta la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización correspondiente a la 17ª. Muchas gracias, la mejor de las suertes.